¿Quiere que lo lea ya, pastor? ¿Cómo, hermanita Nancy? ¿Lo leo ya? Sí, hermanita. Bueno. Buenos días, hermanos. Buenos días, pastor. Buenos días, hermanita. Mayo 29. El significado de la cruz fue para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea que justifica al que tiene fe en Jesús. Romanos 3:26. Sin la muerte de Cristo en la cruz no hay evangelio. Fue mediante el sacrificio de Jesús que Dios el Padre hizo posible que los pecados pudieran tener comunión con Él. Si queremos conocer a Dios, debemos buscarlo en el Señor Jesucristo. Solo a través de la cruz, Dios muestra tanto su justicia al castigar el pecado, como su misericordia al perdonarlo, y abre el camino para que las personas como tú y como yo podamos entrar al cielo sin echar a perder su santidad. La cruz es la respuesta de Dios al pecado en sí mismo y también su ira contra éste. Para los incrédulos, la respuesta de Dios suena absolutamente ridícula, pero los que creen entienden que la cruz es el mismo poder de Dios. Primera Corintios 1:18. Si Dios simplemente ignorara el pecado o dejara de airarse contra él, dejaría de ser Dios, porque su justicia es inherente a su carácter y la justicia exige que el pecado sea castigado. Él no puede hacerse de la vista gorda frente a la maldad. Esta es una noticia maravillosa para nosotros cuando sufrimos por causa de otros. También es una noticia que nos debe hacer reflexionar, porque nosotros mismos somos pecadores. La cruz de Cristo es la manera en la que Dios puede ser justo y también de declararse inocente al pecador que ha colocado su fe en este Salvador crucificado. Para poder lidiar con el pecado, Dios en su gracia envió a su propio Hijo para que tomara sobre sí el castigo que los pecadores merecemos. Nuestra salvación es por medio de un sustituto. Detente a reflexionar sobre esto. Es increíble, primero, que Dios haya imaginado este plan y segundo, que lo haya llevado a cabo. Considerar la cruz debería movernos a alabarlo con asombro y humildad. Este sustituto es la razón por la que todos los sacrificios del Antiguo Testamento señalan a Jesús. En la muerte de Cristo, la ira de Dios, es decir, su disposición justa hacia el pecado, es satisfecha y su amor por nosotros es magnificado. Aquellos que ponen su confianza en Jesús no necesitan ya enfrentar la ira de Dios. Somos invitados, en cambio, a regocijarnos en el amor demostrado en la cruz. De hecho, todas las bendiciones y los beneficios del Evangelio se vuelven nuestros como resultado de lo que Jesús logró en su vida, muerte y resurrección. Jesús vino para cargar toda la condenación del pecado por parte de Dios. Cuando Cristo tomó nuestro lugar, Él llevó la cruz, el juicio que nosotros merecíamos y que debíamos pagar en el día final, de manera que ahora podemos llegar de pie delante del trono de Dios y decir: yo vengo con Él. Él vivió la vida que yo no podía vivir. Él murió en mi lugar. En su primera carta, Juan escribe sobre cómo a veces nuestro corazón nos condena. Primera de Juan 3:20. Esta es una experiencia que todos los seres humanos tenemos. Sin embargo, el cristiano no necesita cauterizar su conciencia para callar la voz condenatoria, ni tampoco debe ser aplastado por esa voz. Podemos ser muy honestos sobre la profundidad de nuestra pecaminosidad, porque el amor de Dios es todavía más profundo. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Jesús vino a encontrarnos en la cruz. Pecador perdonado, te encontrarás, pecador perdonado, te encontrarás con Él y te asombrarás de Él allí. Lucas 15:11-32. Amén. Amén, hermanita Nancy. Pues muchas gracias. Hermano, buenos días. Perdón. Buenos días para todos y cada uno de ustedes. Hoy nos encontramos delante de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Generalmente la cruz para nosotros pasa desapercibida. ¿Por qué desapercibida? Porque solamente nos acordamos de lo que pasó en la cruz
cuando vemos en Semana Santa la película de Mel Gibson y vemos todo el dolor y toda la aflicción que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y vemos es el dolor, pero no vemos qué fue lo que produjo ese dolor, o sea, qué fue lo que hizo que Jesucristo muriera en una cruz. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que nos ocupemos de la salvación, una salvación tan grande que nos fue dada, una salvación que tuvo un precio muy alto, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo siempre tenía en mente la cruz de Cristo. El apóstol Pablo nunca perdió de vista el sacrificio de Cristo y lo que pasó en esa cruz. Lo que pasó en esa cruz es algo que cambió el destino tuyo y el mío por la eternidad. Es la manifestación de la justicia y del amor de Dios. Es en la manera que Dios manifiesta su gloria. La manifestación más grande de la gloria de Dios es la cruz de Cristo, porque allí el Señor, nuestro santo Dios, muestra qué justo y perfecto es, cómo es su santidad y también cómo es su ira, porque Dios está irado contra la humanidad. Todos los días el Señor se ira más en contra de la humanidad por causa de su pecado. No sé si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 6 que dice que la maldad de Dios subió, la maldad del hombre subió al corazón de Dios, o sea, vio la maldad que era mucha, era en exceso. Y la Biblia dice que será como en los días de Noé. Todo pensamiento del hombre de continuo al mal. Lo vemos en las noticias, lo vemos en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Cada día es más. Cada día es más urgente la predicación del Evangelio de Dios manifestado en la cruz de Cristo. Entonces, veamos primero que todo que la cruz de Cristo nunca fue un plan B. Siempre fue un plan A desde la eternidad. Vamos a leer Romanos capítulo 3, 21 al 26. Dice la escritura, pero ahora, ese pero de Dios va a empezar a cambiar todo lo que vamos a enseñar el día de hoy. ¿Por qué digo que ese pero? Porque en el capítulo 3 vamos a ver que no hay justo ni uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos hicieron, o sea, empieza una descripción del corazón del hombre. Pero aquí llega el pero de Dios que cambia esa circunstancia, esa situación. Lo que éramos antes, Dios lo cambia. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, como les decía ahora, la cruz nunca fue un plan B. Siempre fue el plan y propósito de Dios para manifestar su gloria, su justicia, misericordia y verdad. En 1 de Pedro 1, 18 al 21 nos dice, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe y esperanza sean en Dios. Fe y esperanza sean en Dios. Pues mire esto, antes de la fundación del mundo, lo primero que Dios crea antes de crear cualquier constelación, cualquier galaxia, es la cruz de Cristo. Allí empieza todo. Desde allí se desglosa toda la historia, la creación del universo, de la tierra y de todos y cada uno de nosotros. Porque el plan de salvación se iba a desarrollar aquí en la tierra. El Salvador del mundo, el Hijo de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo,
nacería del vientre de una madre, de una mujer. Y desde allí empezaría la historia de la salvación, lo que llamamos la teología del pacto. Desde Génesis 3:15 empieza la predicación del Evangelio. Ese es lo que llama el primer evangelio o protoevangelio, Génesis 3:15, 3:16. De ahí empieza a desarrollarse toda la historia de Dios en el hombre para terminar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todo apunta a la cruz de Cristo. Por eso es que Jesús le dice a los caminantes de Maús, a los dos discípulos de Maús, les dice, todas las escrituras hablan de mí, dan testimonio de mí, de lo que iba a pasar en Jerusalén, de que iba a ser muerto, crucificado, azotado, pero resucitaría el tercer día victorioso. Entonces el centro de la predicación de todo creyente debe ser la cruz de Cristo. Y así lo dejó claro el apóstol Pablo. ¿Y por qué dejó claro el apóstol Pablo? Dice 1 Corintios 2:1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, mire, el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. La predicación de Pablo estaba centrada en la cruz de Cristo. Tu vida y mi vida debe estar centrada en la cruz de Cristo. Allí es la puerta para entrar a la vida eterna. Cristo por eso dice, todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Y vamos a ver el por qué Cristo nos dice, nuestro Señor, que le sigamos a la cruz. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, murió para Dios. ¿En dónde? En la cruz. Cristo fue tratado en la cruz como el más vil de todos los pecadores. Sufrió la ira de Dios por ti y por mí. Fue nuestro sustituto. Él se hizo pecado para que tú y yo no fuéramos pecados, fuéramos justificados. Y ahorita vamos a ver esos términos, justificación y redención. Entonces, en Marcos 15, 33 al 34, mire lo que dice el Señor. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El desamparo de Dios en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Se estaba desatando toda la justicia de Dios, su justicia perfecta. Y aunque era hijo, era el Hijo de Dios, pero no estaba siendo tratado como hijo de Dios, estaba siendo tratado como el más vil de todos los pecadores para que Dios te tratara a ti y a mí como hijos de Dios. Él es nuestro sustituto. Estos versículos quizás sean los más aterradores de la Biblia, el momento más aterrador para el Señor Jesucristo. Se convierte en la más grande verdad y esperanza para todos y cada uno de nosotros que hemos creído. El desamparo de Dios para con su Hijo y el amparo de Dios para con nosotros, siendo nosotros los que teníamos que estar en esa cruz. Siendo nosotros los pecadores, Dios te trata a ti y me trata a mí como trata a su Hijo. Tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. La palabra reconciliación significa que la relación cambió. Éramos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Hemos sido reconciliados con Dios. En Romanos 3, 25 al 26, que leímos ahora, dice, a quien Dios puso como propiciación, o sea, para calmar su ira, para satisfacer la ira de Dios. Todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Todos apuntaban a Cristo. Era una propiciación temporal de la ira de Dios, porque llegaría una propiciación, es decir, una satisfacción total de su justicia. La justicia de Dios fue satisfecha en la cruz. Por eso Cristo dice, tetelestai, o todo ha sido consumado. Consumado es, todo ha sido pagado. La deuda fue cancelada. Los pecados pasados, presentes y futuros. Es una salvación totalmente perfecta y completa. No hay que añadirle más, no hay que ponerle más al lado, no hay que ponerle encuentros ni reencuentros, no hay que ponerle liberaciones, no hay que ponerle absolutamente nada. Dios en la cruz de Cristo manifestó toda su justicia
y todos tus pecados fueron perdonados. Él nos hizo aceptos en el amado. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, aunque estemos luchando aquí ahora, pero nuestra posición ya en Cristo es esa, amados por Dios. Por eso cada vez que tú oras, cuando estás orando, está orando Cristo. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dios te ve a ti como ve a su Hijo, tal cual como ve a Cristo te ve a ti, perdonado, amado, reconciliado, justificado, glorificado. Es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 8, 28 en adelante. En Romanos 3, 25 al 20 dice, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar que su justicia, Dios manifestó su justicia en la cruz, perfecta. Entonces la pregunta es, si nuestro santo Dios trató a su Hijo en la cruz de la manera que lo hizo, sin ningún tipo de detener su ira, sino que la manifestó total y absolutamente, ¿cómo será con aquellos que niegan a Cristo, que rechazan la salvación del Señor? O con aquellos que juegan con la salvación del Señor. Porque eso es lo que dice el escritor de Hebreos. Estamos buscando una salvación tan grande. Si siendo anunciado el juicio de Dios en el Antiguo Testamento por ángeles y profetas, ¿y qué hizo Dios? Ejecutó su juicio. ¿Cuánto más ahora que es anunciado por medio de su Hijo? La palabra propiciación, ¿qué significa? Propiciación. Propiciar significa calmar, quitar de raíz el enojo a alguien a quien se ha ofendido, acallar o aplacar su ira. Y esto es lo que hizo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aplacó la ira de Dios, satisfizo la ira de Dios. Fue completo el sacrificio. Ahora la palabra propiciación, la ira de Dios es real. Hermanos, Dios está irado y ejecutará su juicio. Damos gracias a Dios por medio de Jesucristo que ya esa ira no está sobre nosotros. Por eso es que no hay poder que tener temor acerca de lo que está pasando en el mundo, sino tenemos que tener un desafío muy grande porque viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios y la única manera que la humanidad puede salvarse es por la predicación del Evangelio, como enseñó nuestro hermano Juan esta semana. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Estamos siendo indolentes frente a una humanidad que se pierde. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Propiciar significa calmar, quitar de raíz el enojo de alguien a quien se ha ofendido. Hemos ofendido a Dios con nuestros pecados. Desde Adán hasta nosotros y de aquí en adelante el hombre ofende a Dios. En 1 Juan 2:2 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La manifestación del amor de Dios se muestra en Cristo, en su sacrificio. Pues dice, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces en la cruz que vemos se manifiesta la justicia de Dios y el amor de Dios. Allí se encuentran, se besan la justicia y la misericordia. Y vamos a ver más adelante en un salmo que dice algo glorioso acerca de esta expresión. La justicia y el amor se encontraron. No había otra manera. Ninguna obra de hombre podía salvarse de Dios. Ninguna obra de hombre puede satisfacer la justicia de Dios. Y ninguna de estas obras puede hacer de que nos ame más Dios. La única obra que sorprendió o que satisfizo y que agrada a Dios es la obra redentora de Cristo. Por eso es que la Escritura dice que fuimos creados en Cristo. Mire, fuimos creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviésemos en ellas. Toda buena obra que tú y yo hacemos es preparada y determinada por Dios para su gloria, para que no le robemos la gloria a Dios. Dios es celoso de su gloria y no la comparte con nadie. No la comparte con ningún ídolo ni con ningún hombre. Cada pecado despertó una ira infinita en Dios. La muestra del amor de Dios por mí es que Él fue la propiciación por mis pecados. Es incalculable lo que Jesús hizo por mí.
Mis amados hermanos y hermanas, tiene que asombrarnos la salvación de Dios. El problema más grande que tú y yo teníamos no es la suegra, el suegro, las situaciones en nuestro hogar, situaciones económicas, no, era la deuda que teníamos impagable con Dios. Dios estaba airado contra nosotros, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Dios nos salvó del mismo por medio de Jesucristo. Pues es que el Señor Jesucristo dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, que sea nuestro único anhelo. ¿Y qué es la búsqueda del reino de su justicia? Pues un deleite absoluto en la provisión y providencia de Dios. Hemos venido a refugiarnos bajo las alas del Altísimo. Debe ser un deleite recordar cada día lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí, recordamos los dolores de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y se compunge nuestro corazón, pero ¿por qué no cambia nuestra vida? Es como recordar el dolor de alguien, pero no entender por qué ese alguien sufrió por ti. Debemos recordarnos la cruz de Cristo todos los días. Acordarnos que éramos pecadores, que estábamos destituidos de la gloria de Dios y que Dios nos reconcilió con Él y que nada de lo que hagamos puede pagar lo que Él hizo por nosotros. Es una salvación tan grande, es un conocimiento tan profundo que dice que para los gentiles la cruz es locura. No pueden comprender eso, no lo pueden comprender. Y para los judíos es tropezadero. ¿Por qué? Porque maldito es el que colgaba en un madero. Claro, él se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos. Por eso es que esa pseudoteología o mal llamada teología de la liberación y que tienes que ir a las maldiciones generacionales y que tienes que ir a pedirle perdón a tu papá, a tu mamá que se hubieran muerto, que tienes una silla y que escribas una carta, que una maldición generacional te alcanzó. No, él se hizo maldito para que tú y yo fuéramos benditos. La deuda fue cancelada, fue completa, no le faltó nada a la salvación, es perfecta y completa. Tú no puedes hacer nada por tu salvación, pero queremos hacer algo por nuestro orgullo religioso. Lo único que hicimos nosotros fue pecar. Delante de Dios, lo único que hicimos fue pecar, porque ni la fe es tuya, es un don de Dios. Porque es que la fe, Dios nos la regala para poder arrepentirnos, para poder venir a la cruz de Cristo. Entonces, como se escribió, propiciación es un remover o cubrir la ira de Dios con la sangre del Señor Jesucristo. Se trata de apartar la ira mediante la justicia de Dios. En Isaías 53, que les recomiendo que lo lean todo el capítulo, habla del siervo sufriente. Es un capítulo que los judíos para este tiempo no lo pueden comprender porque tienen sus ojos velados a una verdad que tú y yo nos la reveló el Señor Jesucristo. Dice Isaías 53, 10, 11. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Cristo te vio a ti y te vio a mí y quedó satisfecho porque su sacrificio fue perfecto. Su sacrificio hizo que Dios te perdonara todos tus pecados. Su sacrificio hizo de que tú y yo fuéramos hijos amados de Dios, que fuéramos aprobados, aceptados por Dios, que pudiéramos entrar al cielo el día que tú y yo cerremos los ojos a causa de la muerte de Cristo en su cruz y nosotros creer, confiar y depender de ese sacrificio, de la suficiencia del sacrificio de Cristo, entraremos al cielo el día que tú y yo cerremos los ojos. Estamos viviendo una vida eterna desde el momento que creímos en Cristo. Ya estamos en el cielo, pero todavía no. Dios puso a Cristo como propiciatorio. El término aquí sorprende cierta medida porque se habla del lugar en que se exhibía delante de Dios la sangre del sacrificio de expiación por el pecado. El sacrificio de la cruz satisface todas las demandas de Dios en cuanto al juicio por el pecado. Todas las demandas de la ley fueron satisfechas en Cristo. Por eso es que la ley ya no tiene poder y autoridad sobre ti, porque la ley muere
La ley nos alcanza hasta que morimos. Por eso que con Cristo juntamente hemos sido crucificados y juntamente hemos resucitado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Y qué determina el pecado? Pues la ley. La ley ya no está sobre ti, solo la gracia de Dios. Es por eso que cuando venimos a la cruz de Cristo y pedimos perdón, el Señor nos perdona. De una especie de un corazón contrito y humillado. Entonces la soberanía de Dios en la salvación se pone manifiesto por la acción en la que Dios pone a Cristo como propiciatorio. Él lo pone como el más vil de todos los pecadores. Y así lo trata y así lo ve en la cruz. Cristo como propiciatorio. La idea es que Dios designó al que había de pagar la deuda impagable que tenemos ante el juicio de Dios. Y quiero leerles una conversación de Dios con el Hijo y con el Espíritu Santo antes de que Jesucristo dejara el cielo y se encarnara en el vientre de su madre como un hombre, como un niño. Acompáñenme en sus Biblias a Hebreos 10, 3 al 10. Esta fue una conversación de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo antes de Jesús dejar el cielo. Hebreos 10, 3 al 10. Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor Jesucristo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amados, para siempre han sido perdonados tus pecados, no por un día, no por 8 días, sino para siempre. Qué hermosa conversación, ¿no? No sé si alguna vez la hayan leído, pero el Señor está hablando con el Padre. Está diciendo, sacrificios de animales no te agradaron, pero yo vengo a hacer tu voluntad. Y eso es lo que Cristo siempre dice, expresa en los evangelios. Yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que Jesucristo fuera nuestro Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así lo anunció Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El destino de Cristo era la cruz, era su camino. Él nació para morir en una cruz. Él fue el Cordero perfecto, inmolado por tus pecados y por los míos. Entonces, mis amados, no perdamos de vista nunca la cruz de Cristo. Recordémosla todos los días. Lo que pasó en esa cruz, que tú y yo éramos pecadores, no redimidos, pero por causa de Cristo, Él nos redimió. Él nos justificó. Él nos reconcilió con el Padre y nos hizo aceptos en el amado. Ahora somos hijos de Dios. Somos coherederos con Cristo si padecemos juntamente con Él. ¿Qué significa padecer juntamente con Él? Si sufrimos con Él, obviamente. Al ser identificados nosotros con Cristo, identificarnos con Cristo, pues el mundo nos va a odiar, el mundo nos va a rechazar. Vamos a tener que negarnos a nosotros mismos como Cristo se negó a sí mismo. Él se negó a sí mismo, se despojó de sí mismo, lo dice Filipenses capítulo 2. Siendo en forma de Dios, al igual que Dios no tuvo cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. ¿Y qué hace Cristo al despojarse de sí mismo? Obviamente se hace hombre. Y siendo hombre se hace siervo, un siervo sufriente, un siervo que va a la cruz, se hace pecado para que tú y yo fuéramos perdonados. Y Pablo está dejando claro, dice, haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo. Aquí está hablando de tan orgullosos que somos nosotros. Y nos enseñoreamos de nuestro hermano, de nuestra hermana, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de todos aquellos que están a nuestro alrededor. Creemos que somos mejores que otros. No, mis amados hermanos, aquí todos somos pecadores.
Yo siempre he dicho que en la iglesia no existe playa alta, ni playa baja, ni playa media. Todos hemos sido redimidos con la misma sangre, ni más ni menos. Somos pecadores redimidos. Eso tiene que llevarnos con un corazón humilde siempre todos los días a vivir una vida piadosa delante de los ojos de Dios y delante de los ojos de los hombres. Pero tiene que ser nuestra dinámica todos los días como creyentes. No solamente acordarnos hoy, sino todos los días. Por eso es que el evangelio hay que predicarlo todos los días, para no perder de vista lo que realmente éramos y lo que ahora somos en Cristo. Tenemos un corazón agradecido con el Señor todos los días. Por eso es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada instante el Señor nos ayuda y nos asiste y nos guía en medio de la aflicción, en medio de las pruebas. Él está contigo, está conmigo. Él está en tu sufrimiento. Lo aprendimos cuando estudiamos el devocional, el sacerdote compasivo. Él se identifica contigo y conmigo. Se identificó tanto contigo y conmigo, que se hizo pecado. Se hizo pecado para que tú y yo fuéramos perdonados y amados por Dios. Su justicia perfecta nos fue acreditada. Fue puesta toda en nosotros, su obediencia, su fe, su vida perfecta. Fue puesta en ti y en mí, en esa cruz. Pero no perdamos de vista la cruz de Cristo. Porque el momento que pierdes la cruz de Cristo, pierdes la ruta. Empiezas a mirar el mundo. Mira el mundo más deseable que al Señor Jesucristo, que es su obra redentora. Dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El apóstol Pablo nos deja claro aquí que la justicia de Dios es perfecta. No es que Dios haya hecho de la vista gorda con el pecado del hombre, no. Dios había preparado un cordero antes de la fundación del mundo para que tomara todos esos pecados y los llevara a la cruz de Cristo. Entonces, es muy importante la historia de redención y es esto. ¿Cómo es que en el pasado Dios ha perdonado el pecado? ¿Cómo es que en el pasado Dios ha pasado por alto el pecado? ¿Cómo es posible que Él siga siendo justo sabiendo de que hay gente pecadora en el pasado? Pues es que el sacrificio de Cristo fue totalmente perfecto. Vuelvo y reitero, la muerte de Cristo en la cruz fue perfecta, pasado, presente y futuro. Es un perdón total y absoluto. Vuelvo y reitero, no hay que agregarle nada. La obra de Cristo fue perfecta en la cruz. Gracias al Señor por eso, porque nada de lo que hagamos nosotros va a impresionar a Dios. Nada de lo que tú y yo hagamos hace que Dios nos ame más o que hagamos menos para que nos ame menos. No se trata de desempeño, no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Entonces, la obra de Cristo permite que Dios pase por alto los pecados pasados. El término pasar por alto se entiende generalmente en griego como dejar marchar, pero en todos los documentos en que aparece adquiere el sentido de remisión o de perdón. Es decir, la palabra remitir significa poner o pasar para poner en. Dios pasó por alto los pecados pasados del hombre para ponerlos en Cristo. No sé si usted recuerda un texto cuando dice que Abraham vio a Cristo y se gozó, vio el día de Cristo y se gozó. Ellos saludaron de lejos las promesas. La consumación de las promesas de Dios es Cristo. Por eso es que es un mejor pacto el que tú y yo hemos venido a hacer parte. En nosotros vive y mora Dios eterno por medio de Jesucristo en su Espíritu Santo. Somos tabernáculo de Dios. El Dios eterno ha tabernaculizado en ti y en mí. Somos portadores de la presencia de Dios. Nos tiene que llenarnos de asombro y de alegría y de gozo. Y también de un desafío todos los días saber todo lo que Dios ha hecho por nosotros y cuál fue el precio y nosotros qué estamos haciendo. Vivimos lamentándonos y quejándonos porque no tengo esto, porque no tengo lo otro. No, hermano, ya todo ha sido dado en Cristo. Toda bendición espiritual ha sido dada en Cristo. No toda bendición material. Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. También dijo, el reino de los cielos no hay comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu.
Obviamente que Dios creó esta tierra para deleitarnos en su provisión y en todo lo que Dios ha creado, pero dándole gloria y honra, asombrándonos no de la creación, sino el creador, lo que ha hecho por nosotros. La cruz tiene que ser un asombro para ti y para mí, por todo lo que pasó allí. Es algo que es locura, vuelvo y reitero. Dios no le agradó salvar al hombre en la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre no es nada comparado con la sabiduría de Dios. Solamente miremos el ladrón en la cruz. Dios en su providencia, el hombre era responsable de sus actos y Dios los llevó a morir al lado de su hijo para salvarlo. Y abrió sus ojos para que viera a Cristo como al Hijo de Dios, como a Dios mismo. Pues dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso quien lo hace solamente es Dios. Este hombre no le dijo a Jesucristo, Señor, bájame de esta cruz y yo voy a ir a la iglesia y voy a manejar bien y voy a cumplir los mandamientos. No, él sabía que merecía esa condena. Él sabía que era pecador, que era merecedor de lo que estaba pasando ese día. Pero le dijo, Señor, acuérdate de mí, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le está diciendo, tú eres rey. Y estaba muriendo, hecho pedazos el Señor Jesucristo. Y lo ve en la cruz como el salvador de sus pecados, como el rey de reyes. Y dice, tú regresarás. Y Cristo que le dice, nuestro Señor, en verdad te digo que a partir de ahora estarás conmigo en el paraíso. No tienes que esperar que regrese, estarás conmigo. Qué gozo y qué alegría tendría ese hombre en su corazón. Yo creo que eclipsó el dolor que estaba sufriendo, porque sabía que al cerrar sus ojos estaría con su Creador, estaría con aquel que lo amó con amor eterno. Dios le prolongó misericordia porque lo llevó a morir al lado del Hijo de Dios. Qué gloriosas esas noticias, ¿no? Esas son las buenas nuevas. Ese es el evangelio que nos predicamos todos los días y que hemos predicarle a los demás. En Hechos 17, 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. Mis amados, viene el día. Mis amados, viene el día. Dios ha establecido un día para juzgar al mundo con justicia. La justicia retributiva de Dios vendrá sobre los hombres, esa justicia punitiva. A ti y a mí nos persiguió la justicia retributiva, es decir, la justicia que perdona. No, no, Jesucristo te buscó para perdonarte. Jesucristo te buscó para decirte, yo te he amado con amor eterno. He entregado a mi hijo, a mi único hijo, a morir por ti en la cruz. Te he perdonado todos tus pecados. Te recomiendo que lean Romanos capítulo 5. Los beneficios de la salvación. Primer beneficio, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La guerra ha terminado. Y tenemos acceso a la gracia, es decir, a la presencia de Dios. Podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios. Nuestra relación cambia. Ya no somos pecadores merecedores de la ira de Dios. Ahora somos pecadores redimidos, hijos de Dios. Es necesario entender que toda la obra de salvación de Dios tiene como tiempo la eternidad de quien la ejecuta. Para quien en el tiempo en un solo momento, o sea, hay un tiempo, una paciencia. La palabra paciencia temporal de Dios tiene que ver con el tiempo del hombre, que contempla la historia del pecado en un pasado, en un presente y en un futuro. Es lo que leí ahora en Primera de Pedro. En Primera de Pedro 18:20 dice, sabiendo de que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Esa paciencia era un tiempo. Hermanos, la paciencia de Dios se colmará el día que se le predique la última alma, que no sabemos quién será. Ese día viene Cristo.
ese día viene Cristo y ese día viene. Es Dios pacientemente se sujetó al mismo para no llevar a cabo la ira sobre el pecador, por cuanto había establecido la obra de redentora en un tiempo perfecto, en el tiempo histórico del hombre. Pues es que cuando usted ve que Dios crea, mire hermanos, cuando Dios crea, ¿qué dice? Y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue hecha. Hubo un inicio, hubo un comienzo, hubo un tiempo. Dios crea el tiempo cronos, porque hay un tiempo que se llama kairos, el tiempo cronos en que nos movemos nosotros, en que se mueve la historia del hombre. Dios estaba en control y está en control de la historia del hombre porque Él es soberano y actúa en la providencia. Y en la providencia de Dios usó la maldad de los judíos para crucificar a su hijo. Es lo que dice el apóstol Pedro en su primera predicación. Dios entregó a su hijo. Dios entregó a su hijo para que fuera ejecutado en la cruz como un cordero. Nos tiene que asombrarte a ti y a mí lo que Dios hizo por nosotros en la cruz. Es que Dios no te salvó para que te sentaras en una banca en la iglesia, amado hermano, sino para que vivieras a Cristo y mostraras a Cristo y estuvieras en Cristo en todas las áreas de nuestra vida. No solamente predicar a Cristo, porque muchos pueden predicar a Cristo, pero no viven en Cristo, ni están en Cristo. ¿Cuántas veces piensas en el cielo? ¿Cuántas veces piensas en el regreso de Cristo? Pero sobre todo, ¿cuántas veces piensas en lo que Cristo hizo por ti en la cruz? Y todo lo que estaba detrás de la cruz de Cristo y todo lo que está delante de la cruz de Cristo. Tenemos que estar en la cruz de Cristo todos los días, noche y día, recordándonos quiénes éramos y ahora quiénes somos. Al que mucho más se le perdona, mucho más se le demanda. Hermanos, el Señor nos demandará el tiempo, de la provisión, talentos, dones. En Gálatas 4:4 al 7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermanos, ¿te puedes imaginar eso? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Será que eso es poco? ¿No te asombra, no eclipsa tu mente, tu entendimiento, tus deseos, tus anhelos? Esta gloriosa noticia. Eso fue lo que pasó con los discípulos de la iglesia primitiva. Ellos estaban eclipsados, ellos estaban sorprendidos, ellos estaban asombrados. Por eso ningún león, ninguna llama, ningún sacrificio por el cual ellos pasados era nada comparado con lo que Dios les había dado y lo que les estaba esperando. Al pecador que cree, le son perdonados todos los pecados, los pasados, los presentes, los futuros. Cristo entonces murió en primer lugar para satisfacer a Dios. Y una vez que Dios quedó satisfecho, entonces su muerte podía ser aplicada a nosotros. Entonces Dios presentó a Cristo públicamente como un sacrificio, una propiciación, una satisfacción para sí mismo, porque Él tenía que demostrar su justicia, que hasta ese momento no se había demostrado. En Colosenses 2:13 al 15, mira lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clamándola en la cruz. Y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este texto es glorioso. ¿Por qué? Porque te está garantizando de que todo lo que tú debías ha sido perdonado.
Vuelvo y reitero, este texto es tremendo para enseñarle a alguien que diga que hay maldiciones generacionales, anulando el acta de decretos que nos era contraria, estaba contra nosotros, quitándole el medio y clavándolo en la cruz. Y aquí luego sigue otra cosa, despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El apóstol Pablo, en esto, muestra una figura. Cuando los ejércitos iban a la guerra, iban y se enfrentaban a un enemigo que atormentaba a un pueblo, es decir, que tenía asolado un pueblo, que vivía en angustia, en dolor y en miedo a un pueblo. Este ejército libertador iba y luchaba contra este enemigo tuyo, lo destruía, le quitaba todas las armas, los desnudaba y les hacía calle de vergüenza y los pasaba por el pueblo donde ellos venían a afligir y a destruir. ¿Y qué dice? Mira los que te destruían, mira los que te afligían, están sin armas, no tienen nada contra ti. Por eso que los sufrió públicamente. Públicamente el mundo espiritual, Cristo mostró, dice, yo he pagado por todos los que han creído en mi nombre. Entonces, por eso es que ya no hay condenación, porque quien nos condenaba ya fue satisfecho. Nosotros morimos juntamente con Cristo, es decir, que esa deuda murió el día que tú y yo morimos con Cristo. Ahora somos nuevos en Cristo, amados de Dios, perdonados de Dios. El juicio retenido para el pecador fue descargado sobre Cristo en la cruz. La paciencia de Dios completada en la exhibición de Cristo como en la sustitución del pecador. Sucedió para demostrar que Dios no había sido injusto cuando en su paciencia pasó por alto los pecados pasados. Y volvemos a Isaías 53, versículo 4 al 6. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué gloriosa esta noticia, mis amados hermanos. Qué gloriosa noticia. Qué gloriosa noticia saber de que el Señor fue nuestro sustituto. En la cruz murió por nuestros pecados. Y con este texto termino que les dije en un inicio que les iba a enseñar que es hermoso. Salmo 85, 1, 10. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de ellos cubriste, Selah. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste el ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria de nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde pasó todo eso? En la cruz de Cristo. Vamos a orar.